Bueno, unas 12 minutos aquí para informar. Iniciamos nuestra jornada de entrevistas. Bueno, reciente la intervención del presidente ante las Naciones Unidas, ante esta importante ente. Varios temas. Quiero dar la bienvenida para poner en contexto este tema y otros temas también de la acontecer nacional. La bienvenida a don Adolfo Linares, ex viceministro de Educación, también dirigió a la Cámara de Comercio, Industrias, el sector empresarial muy importante. Pero quiero empezar por entre todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Icar. Siempre un gusto estar aquí contigo. Hablemos del multilateralismo. El presidente habló ante Naciones Unidas sobre este accionar que deben tener todos los países en aras de enfrentar problemas puntuales, problemas que les afectan a todos. Entre ellos, pues, el tema de seguridad, el tema de narcotráfico y demás. ¿Se ha perdido este trabajo, licenciado Linares, el multilateralismo de las naciones en aras de enfrentar problemas que nos afectan a todos en común? Mira, países como Panamá, que somos pequeños, tiene una gran importancia el multilateralismo, como se le llama ahora. Y a mí me gusta más la terminología de el respeto del derecho internacional. Porque como nosotros no somos un país grande, ni con ejército, ni con mayor población, pues es importante que tengamos un foro, que exista un foro, donde entre pares, independientes, y cuando digo entre pares es en principio en base al principio del derecho internacional de la igualdad jurídica de los estados, que fue el objetivo fundamental y principal que hizo crearse las Naciones Unidas, se puedan discutir temas para buscar soluciones, temas precisamente a problemas que son en común o individuales de cada país. Yo creo que las Naciones Unidas está pasando por una crisis y Panamá debe seguir esa posición, y así que yo apoyo en ese sentido la palabra del presidente Mulino en ese sentido. Mi papá, cuando fue canciller, también en su momento, que le tocó serlo en una época de post-invasión, cuando había muchas relaciones rotas con Panamá, tanto de organizaciones, sí, producto de la dictadura de como el Grupo del Río, Contadora, etcétera, tuvieron que reimplementarse. Pero yo creo que la ONU, el problema es que la ONU últimamente, a mi criterio, ha perdido su rumbo. Primero, yo creo que debe pasar por un proceso de reformas institucionales. Esta es una posición muy personal mía, sobre todo que reforme el famoso Consejo de Seguridad, que todavía mantiene desde su fundación a 5 países con un veto. Eso significa que si cualquiera de esos países, básicamente Francia, Estados Unidos, creo que Canadá, Rusia, China, si no me equivoco, esos países, si no están de acuerdo con alguna resolución por el simple hecho de que uno de ellos alce la mano, pues no pasa. Y además tienen puestos permanentes en ese Consejo de Seguridad, a diferencia de las otras 100 y pico de naciones que solamente tienen derecho a tenerlos de manera alternativa, lo que distorsiona esa supuesta igualdad jurídica de los estados que debe existir, y eso no se ha dado. Y el otro punto en que yo creo que también se han equivocado o ha perdido su rumbo la ONU es que en vez de ser un foro que efectivamente promueva la paz para evitar las guerras producto del diálogo entre pares y el respeto al derecho internacional, se ha convertido, a mi criterio, más bien en una burocracia, digamos que parasitaria en gran medida, que se ha extendido sus tentáculos a miles de temas que no tienen que ver con este objetivo principal, temas de ambientales, de derechos humanos, y cuando digo derechos humanos es la distorsión de los derechos humanos en el sentido que se ponen a discutir temas de igualdad de géneros y cosas así, que no son temas que deberían estar en la agenda de las Naciones Unidas, y mucho menos pretender crear una Agenda 2030 que es básicamente como si fuera un gobierno global, y eso no es el objetivo por lo cual se creó las Naciones Unidas. Hay dos temas puntuales. El tema, obviamente, de
la Franja de Gaza. Bueno, eso sí es un tema que, que debe discutirse. Obviamente, pero hay muchos estados que miran hacia otro lado. Hay muchos estados que se esperan pronunciamientos fuertes, directos y no los hacen. Ese es uno. La guerra de Ucrania también. O sea, también hay reuniones bilaterales y demás, pero al final se entiende como que el mismo organismo por la cual, como usted dice, la naturaleza de su creación prefiere mirar hacia otro lado. Pero es que yo creo que mientras hay el problema con este tema de las guerras y otros temas más complicados, la migración, por ejemplo, a veces se truncan porque en el Consejo de Seguridad, producto de ese famoso veto que tienen las 5 economías o 5 países de los más importantes, no se pueden llegar a cuestiones concretas, ¿no? En el caso de Ucrania y Rusia, pues hubo una resolución del Consejo de Seguridad que fue vetada por Rusia, ¿no? Y lo mismo ha pasado en situaciones donde Estados Unidos o China o Francia hacen el veto y no se puede hacer. Por eso es que se ha convertido hoy en día en un organismo que a mi criterio es más bien decorativo, es una burocracia, digamos que versallesca, ¿no? Con altos salarios y mejores pensiones y jubilaciones, porque también tienen sus pecados. Y lo mismo sucede con su hermano menor, que es la OEA. La OEA. ¿No? Que la OEA. Estados Americanos. La OEA no pudo resolver el tema de Haití, de Aristide, no pudo resolver el tema de Noriega, mucho menos el de Somoza, tampoco el de la guerra de las Malvinas. Entonces, es indicativo de que tienen que replantearse esos organismos. Segunditos, quiero pasar a otros temas también, licenciado Linares, pero otro punto que hemos descansado un poquito es el discurso del presidente Trump con relación al tema del Canal de Panamá. Sin embargo, el presidente habló hoy sobre la importancia de la neutralidad del Canal de Panamá. Y nos sorprendió el último viaje en Río de Janeiro, en Brasil, cuando pues, el presidente Lula firma casualmente ese instrumento muy importante y se espera, en su momento se esperaba, pues no sé ahora cómo terminó esto, en el caso de su última visita en Japón, y Japón también se adhiriera a ese tratado de neutralidad que garantizara casualmente esa figura de la neutralidad. Sin embargo, sigue todavía en ciernes cada vez que el señor Trump se acuerda del tema. Bueno, yo no escuché ayer a Trump hablar sobre el tema de Panamá. Yo estuve por el momento lo sacó de la boca. Tiene tiempo de no tocar ese tema y así quedamos bien, pero yo creo que desde que entró el presidente Mulino, creo que han sido 3 países los que ya han anunciado su adhesión al Tratado de Neutralidad. Brasil, dijiste antes también. El último viaje fue a Japón. A Japón, y había un tercero que no me acuerdo cuál es ahora mismo, lo que es importante. Lo que también, que desde los años 70 o desde el principio de los 80 no había habido ninguna nueva adhesión al Tratado de Neutralidad, que eran más o menos 44, 45. Estados, sí. Uno de los grandes errores que cometió el presidente Juan Varela cuando acordó abrir relaciones diplomáticas con China fue no haberle exigido como requisito sine qua non para eso que China se adhiera al Tratado de Neutralidad. Sobre pretexto de China de decir que eso iba en contra del principio de una sola China, que era muy importante para ellos, el presidente Varela debió haber dicho y contestado lo propio en cuanto a la importancia del Tratado de Neutralidad, porque era un tema de neutralidad y China, que hoy en día ocupa un puesto importante geopolíticamente, para no ponerlo en una escala, no lo ha firmado, y eso es un error que estamos ahora mismo nosotros pagando por eso, diría yo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, quiero pasar rapidito luego de estas 2 reacciones, el licenciado Linares, al tema, pues, del tema educativo. Usted fue viceministro de Educación. Hace mucho tiempo. Sí, la administración de la presidenta Moscoso fue... del 2001 al 2004 con la presidenta Mireya Moscoso. Hace ya 24 años. 23 Sin embargo, años. la problemática es la misma. La problemática es la misma en el sentido de que, bueno, hoy estamos viendo a una comisión de presupuesto
luego de lo que obviamente el MEF sugiere a una institución técnica importante que genera mano de obra calificada para una absorción rápida del mercado como el IPSE, hacerle recortes de casi arriba del 60% de su presupuesto y una rectora ir con la cabeza cuadrada pensando qué hago con 2.500 muchachos que no van a poder entrar. Está en sintonía la actual administración del presidente Mulino con lo que provoca supuestamente de generar empleos y mano de obra calificada ahora con estas acciones que ha hecho un MEF de recorte tan sustancioso. El presupuesto del Ministerio de Educación o el presupuesto para todo el sector educativo en Panamá hoy en día por ley es 7% del PIB. Interno bruto, exactamente. No vamos a entrar a discutir si es correcto o no, pero y a mi criterio eso lo que se pretendió salvar, lo que se pretendió arreglar con un mero plumazo, asignando más fondos a un sistema que está colapsado, ya creo que estamos dándonos cuenta que el problema que tiene el Ministerio de Educación no es de plata, problema de ejecución. es de que, y tampoco es de ejecución. Pero escuchamos a una ministra Bolívar decir, no se puede ejecutar 7% del Producto Interno Bruto. Bueno, porque es el 70% de los ingresos que recibe el Estado en un año. O sea, además que esa no es la solución, tú no le tiras plata a un carro que ya está dañado y no se puede arreglar. En Panamá lo que tiene que haber es una transformación educativa profunda que empiece primero por una nueva ley educativa, que la actual es del año 47. Una de las propuestas casualmente fue el ICSE en la administración del presidente Varela. Pero el IPSE, que ha sido una gran iniciativa, no es la solución al problema. Tiene que haber una nueva ley, que entre otras cosas arregle el tema, modernice la educación, permita la actualización curricular y además quede muy claro y yo agregaría normas muy claras y concretas de que cualquier discusión o disputa que tengan los gremios docentes con el sector educativo pueden hacer protestas, pacíficas, pueden hacer huelgas si quieren en sus ratos de ocio, pero no pueden cerrar escuelas. Es que ahí voy. Uno de los factores fundamentales para echar a andar esa carreta es el sector de los docentes. Sí. Pero vimos la experiencia pasada con la discusión del proyecto de ley de la caja, que no tiene ni arte ni parte, y mire cómo terminó todo. Y yo espero, y esto lo quiero decir con el mayor de los respetos, pero ni tampoco lo digo como chanza, pero yo espero que hayan aprendido la lección. Porque fue un tema que yo creo que yo diría que fue un tema extremadamente irresponsable. El muchacho que se va a graduar en diciembre de este año, que en el 2019 en el 2020 estaba en primer año. Yo todavía me manejo con esa terminología vieja educativa. Primer ciclo, segundo ciclo. Eso a mí nunca se me grabó en la cabeza. Ha perdido más de 500 días de clase. Exactamente. O sea que ese hueco no se llenó. Entonces esa es una generación que va a salir graduada coja. Y va a entrar a una universidad con falencias. O a una escuela de cualquier otra de la naturaleza. Así que yo creo que se debe empezar a discutir el tema de una reforma total educativa que permita otras, no solamente las escuelas tradicionales, sino temas como el vale educativo, la educación en casa, las escuelas charter, otra serie de sistemas que ya hay en otros países. Recapitulando, porque me quedan segunditos, licenciado Linares, no es cuestión de fondos, de plata, es cuestión de una reestructuración de las actuales Hay que normas. cambiar el sistema educativo porque ya está obsoleto. Es de la primera mitad del siglo XX y ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Están todos los sectores en sintonía con eso? Bueno, yo soy de la opinión de que la decisión de reformar la ley educativa es una decisión política y las autoridades en su momento deben tomarla, y aquel miembro docente que no esté de acuerdo, pues que se vaya al sector privado o haga otra cosa, ¿no? Digo yo, ¿no? 1:27, don Adolfo Linares. En verdad, gracias por acompañarnos, que es muy importante. Y bueno, vendrán otros temas, temas para analizar, sobre todo lo que hay muchos temas. Sí, sobre todo el tema que está pendiente, que no lo ve el panameño común, que es la generación de empleo, el famoso chen-chen en contienda electoral, que
que todavía no ha llegado, ¿no? Que todo lo vemos en papel. Todas las propuestas que están a invertir, todo el tema de las APP, todo el tema de megaproyectos y demás, el tema de los puertos y demás, pero lo seguimos viendo en papel todavía, licenciado Linares. Falta aterrizarlo ya, la gente está esperando eso. Yo creo que con el tema de la auditoría que se ha dado, ahora va a empezar en la mina. De la mina. Esperemos que eso se dé pronto y se proceda con una apertura organizada y ordenada, porque se necesitan empleos ya. Sí. Y no hay ninguna actividad ahora mismo o ninguna obra futura que se viene a hacer. Que se han anunciado muchas obras en el canal y de los 8.000 millones de dólares, pero eso va a tomar su tiempo. Y ahí en Donoso tenemos 10.000 millones de dólares enterrados, mucha gente esperando por trabajar, y de abrirse serían 40.000 empleos. Así que la auditoría, y ojalá que esa auditoría, cuando salga, aquellas personas que se opongan, que tienen el derecho a oponerse, pero que lo hagan de manera científica y con data, y no lo hagan simplemente tirando consignas y tirando arenga, porque eso no ayuda a solucionar los problemas. Tema para análisis futuro. Oiga, gracias por acompañarnos. Como no, con mucho gusto, un placer. Quédese un ratito ahí.